Ya, tío, ¿Quieres que pique yo un poco? Tú graba, que soy de grabar también es duro, ¿eh? Vale, pues. Sabes que a mí lo que me gusta es grabar, Jesús. Aquí le puede dar por las dos manos. No te quejarás, te he traído mi martillo que pesa más para que piques mejor todavía. Joder. Sí. Sí. Yo ahí posado. Ya, tío, es que lo que estaba medio suelto ha salido bien, ¿eh? Esto ya está más jodido. Vamos a ver. ¿Cómo suena mejor, tío? Así, ¿no? Así. Para hacer la curva del... Ay, sí que pasamos. Me está un poco estrecho, ¿eh? Jesús, esto está... Hay aquí una piedra. Joder. ¡Hala! Bien, y me gusta que hayas pasado tú primero. ¿Quieres la cámara? La clave está en que esto solo conecte por este punto. Por aquí no ha pasado nadie en la vida. ¿Y eso está pisado? No, ¿verdad? Hombre, no me ha dado tiempo a mirarlo, pero... O sea, aquí no ha entrado nadie nunca, Jesús. Pero por lo menos por este agujero, no me jodas, macho. Hemos estado picándolo lo menos 10 minutos. Lo que nos ha costado llegar hasta aquí, lo menos 10 minutos todavía. Serán las 12 de la noche, tío. Pilla toda la saque y vamos a meternos aquí. Toma. Ahora me pasarás. Si paso... Joder, colega. No está muy ancho. ¡Hostia! No está muy ancho eso, esto sí. ¡Joder! Yo creo que ese es el techo más alto que tiene la cueva, tío. Y casi lo hemos picado. ¿En serio? Es más, para quitar el techo que suena. Se está cayendo toda la tierra por los ojos y por todo, tío. Bueno, tercera o cuarta desobstrucción de la tarde. Sí. O de la noche, no sé qué hora es. De la noche. Tengo los ojos llenos de dolomita, tío. De arena de esta. A ver. Pero exagerado, ¿eh? Vamos a pillar. Exagerado. Mete la cabeza, tío, en serio. Vamos a seguir picando, hombre. Y hemos sacado mogollón de trozos de estos que vamos picando y vamos avanzando. Pero... Hasta que demos con el bueno. Ya, tío, ya. Esto es así. Tienes que picar 50 agujeros para dar con uno que valga la pena. Menos mal que este material está bonito. Este pedrusco, que es súper grande, este pedrusco estaba ahí metido. Entonces lo hemos sacado, ¿por qué? Pues porque había un agujero pequeñín que tiraban las piedras y se oía como caían un poquito por la rampa, que es una rampa que hay ahí. Y como esto es un colapso del techo, pues hemos pensado que detrás del colapso posiblemente seguiría la galería, y efectivamente sigue. Lo que no sabemos es cuánto, como siempre. Vamos a pasar a este y nos vamos a ir a buscar a los fotógrafos, ¿eh? Que igual se está cagando encima. Este está diciendo, ¿estos de cojones están? Estarán escuchando de fondo un ruido de ultratumba. Cloc, 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 de vez en cuando, cloc, cloc. Este,
es una lotería, ¿eh? Ya. Lo que pasa es que cuando juegas a todos los números, Ya te toca algo. te toca algo porque claro, los ves todos. Aquí no hay pies. Joder. Mira, has cambiado el casco de modo, ahora hay más luz. ¿Y cómo se ha cambiado? Pues no lo sé, tío, se ha cambiado el solo contra el techo. No, ya está. Yo tengo aquí un pie. ¡Buah, chaval! Tía Jesús, ¿cómo te has metido ahí, macho? En la web. Eso sí que es una grieta inmunda, ¿eh? Ay. Corre aire, ¿sabes? ¿Corre aire? En serio te lo digo. Va, no me jodas. Corre airecito. No puede ser, Jesús. Lo noto. Mira, voy a cambiarme. Hombre, Jesús, estos trabajos subterráneos hay que grabarlos, si no luego no tenemos recuerdos, ¿eh? Este es uno de los sitios más jodidos. Sí, esto es de lo más jodido que me he encontrado. Yo creo que no sí. pasa nada, he salido, No, yo creo que sin casco pasas, tío. Sí, sin casco pasa, pero no voy a intentar. No, yo luego te lo doy. No, déjalo, porque luego tienes que pasar tú. No me jodas, yo no, y tú por ahí no cabes, ¿eh? En serio te lo digo. Que no quepo. Tú por ahí no cabes. Jesús. Hostias. Tú entra y si no hay nada, ¿para qué voy a entrar? Claro, ¿cómo hacemos? Ay. Pues ya está. Segundo intento. Segundo intento. Hostia, como hemos picado un poco más. Lo jodido es la curvita. ¿Qué hace? Hombre, no sé, tío. Buah. Sí, eso pasa bien. Bah. No sé si me va a pasar el casco, no sé. Sí te pasa. ¿Sí? Sí, tiene un buen hueco. Y a mí el casco se me ha quedado más para atrás, ¿no? Enganchado, me parece a mí. Jesús, esto es una gatera extrema, tío. No jodas, pero ya lo has hecho, ¿eh? Ahora es cuesta abajo. Jesús, me he puesto la capucha. ¿Y qué? Pues no me entra nada de tierra por el cuello. Ya, pero eso dará un calor de narices. Ya, tío, pero ¿y lo que pica la tierra esta por el cuello, qué? Bueno, llegas a cogerlo. Este es nuestro ¿Sabes? nuestro punto actual más... Buah, Jesús. ¿Lo pillas? La pillo, sí. Yo te ayudo, ¿eh? Tú con que la levantes un pelín me sobra. Y la fuerza te la hago yo, ¿eh? ¿Es esta La fuerza pelín? la hago yo. Ay, que sale. La fuerza te la hago yo. Levanta, que no saltas. Vale, es tuya ya, ¿eh? Que sale el premio para arriba, Jesús. Es que, claro, esto está fatal, tío. No jodas. Qué raro, que nos metemos en un sitio que esté mal. No me lo creo. Así no paso ni de coña. Qué guapo, Está guapo, ¿no? qué guapo. Es lo que nos faltaba. Encontrar eso.
Nos ha costado 10 minutos, ¿eh? Buah. Pero bueno. Por lo menos 10 minutos. Voy a intentar pasar tumbado. Pero cuando me pilles la cámara, si no, no puedo. Vale, la chaca no hace falta meterlas, ¿eh? Vale. Qué pasada. Pero es que además tenemos aquí dentro estalactitas, champiñones, coladas, cristales, banderas. Tienes mogollón de... Hay de todo. Aquí está la cueva resumida en una sala, tío. Impresionante. Aquí sí que te vas a traer el trípode. Cuida, tu codo izquierdo va a romper. Por tu lado derecho. Por tu lado derecho, José. Por tu lado derecho, por encima de las piedras. Por ese territorio es virgen. Virgen es todo esto. Por eso, métete por tu lado derecho. Que por ahí no estamos sin romper nada. ¿Qué te parece? Buah, colega. Menuda pasada, macho. Pero esto yo, una pared de esta, yo creo que ni en toda la cueva, ¿eh? Esto. Buah, colega. Madre Pero mía. colega, ¿eh? ¿Y eso? Madre mía, tío. La galería es un flipe, tío. Está inmaculada y perfecta. Está inmaculada y perfecta. Esto es incómodo de cojones, ¿eh? Pincha. Es mejor la arena, ¿eh? Pincha un montón. Esto parece el Via Crucis. Esto pincha un montón. Mira qué piedras más guays hay aquí, tío. Creciendo cristalillos. Nos dejamos las sacas aquí abajo, ¿no? ¿Qué? Hay dos sitios para subir. Uno este de aquí. Aquí igual con un poco de martillo esto va por los aires y ya está. Pero por aquí... Esto desde luego está... Salgo por otro lado, a ver si cruzamos luces. Está muy bonito. Aquí no ha pasado nadie, ¿eh? Por aquí no ha pasado nadie. Sí, pues ven aquí, mira esto y verás. Por ahí para arriba no... Y aquí igual, mira, aquí para arriba esto tira. ¿Cómo están creciendo aquí los aragonitos? Ahí delante hay un montón de aragonitos, macho, pero grandes, de esos tochos. Qué bonito. Están al salir. Me voy a meter por aquí, tío. Ahora estoy de todo. Irá a la sala. Pero hay que mirarlo. ¿El martillo lo has pillado? Sí. Vale. El mío, vamos, el tuyo no. Ah, vale, el mío estaba guardado, vale. Pero... Vale, sales y vas por arriba, ¿no? ¿Eh? Sales y vas por arriba hacia afuera. Sí. Vale, me voy yo por aquí. ¿Vas por la gatera? Sí. Esto está muy guapo. Espero que luego con la cámara se verá. Jesús, tenemos que venir un día, pero lo tenemos que decir y hacerlo de verdad. Pues que tenemos que venir con las cámaras de fotos, pero sin martillos y sin nada. Y sin taladros ni nada. ¡Oh, Jesús! ¿Cómo mola esto, tío? Todo esto es una pasada. Coladas, tío. Aquí lo que hay es un montón de flores de hierro de estas, macho. Mira qué piedras más chulas. Buah, Jesús, cómo molan, tío. Salen encima de las piedras.
Mira. Sí, hay un montón. Ahí es donde dices que hay que picar no sé qué. Mira. Ahí. ¿Te imaginas que pillamos otra sala? Sería ya un flipe, ¿eh? Macho. Si pillamos otra. Ahora. Buena pieza. Hala. Buena pieza. ¿Quieres que te ayude de alguna manera? Nah. Grabando. La patita de cabra me viene de puta madre. Va. Chaval. Mejor, ¿eh? Ah, qué buena, Jesús. De milagro, ¿eh? Porque estaba bien pegado. Estaba bien pegado. Estaba. Vale, ya está. Esto se da por culo, tío. Hostia, es grande de cojones, eh. Es grande, ¿no? Buah. Hay que echarlo para abajo. Va de aquí, no sale esta de aquí. Si no, quitamos la otra primero. Voy a hacer un poco de hueco aquí, ¿eh? Si no... Buena, ¿eh? Espérate, te ayudo con los pies. Quieto. Cuando me digas... Te aguanto yo, no te preocupes, puedes soltar. Cuidado que la mano me la trinca el techo, vale. Te aguanto yo, ¿eh? Puedes soltarla. Está limando, ¿eh? Ya está casi. Joder. Hostia, Jesús, hemos tapado la salida. La entrada. Joder, esa piedra pesa 200 kilos por lo menos. Es que si le tiro me cargaré el mono. Lo tengo enganchado. Cabrón. Hasta que llego ahí. Esto está fatal. Estás jodido, ¿eh? Ahora llega uno por detrás y te da por culo. Uy, la puta, ¿te imaginas? Hostia, tío, hostia, que sería eso lo peor, tío, la peor de tus pesadillas, tío. En una gatera encima en una de estas que no te puedes ni mover, ¿no? No me Ni jodas. respirar hondo. Bueno, Ah, tío, vamos por allá, ¿ves? ¿Qué hacemos? Lo de siempre, abandonamos el material y luego nos toca venir a por él. Sí. Segundo que pase. Vale, pero te toca a ti. ¿Cojo la pata de cabra? Hostia, que se me cuela el martillo entre las piedras. Coge la pata de cabra por si acaso. Vale. Jesús, cuando vayas a subir, ten cuidado con el techo. Porque esto es una caña, tío. No lo sé, esto está guapísimo. Súbete, tío, en serio. Me he quedado flipado. Pilla la batería de la GoPro y súbete. Joder, colega. Mira todas estas piedras, tío. Esto está...
Jesús, esto está sin pisar, tío. Mira, está... Hoy es nuestro día, Jesús. Guau, chaval. Chaval, aquí arriba, Jesús, está todo así. No jodas. Pero exagerado, no te lo puedes ni imaginar. La caña. Es que, son una pasada, estas son distintas. Tienen las puntas súper transparentes. Pero las que arriba de tu cabeza hay mogollón. ¡Hostia! Jesús, está todo lleno. ¿Qué te creías? ¿Que era de mentira o qué? Joder. No, es que hay mogollón, está todo lleno, es una sala llena, tío. Está el laminador, hombre, claro, como siempre. Esto no es muy ancho, ¿no? Como ancho no es muy ancho. ¿Y por ahí qué? Pues mira, aquí me estoy escurriendo abajo. Pues con uno que se escurra. A ver. De aquí ya he marcado eso. ¿Pasas tú? No puedes ni girar la cabeza, pero bueno. Pero sí paso por aquí, ¿eh? Ahora. Hombre, Jesús, si he pasado yo... Ya está, ya está. No, ¿No qué? no te compliques la vida. Que eso hemos dado la vuelta, hemos dado toda la vuelta a la cueva. Y se puede acceder por aquel lado. Voy yo para allá y me vas a ver allí. No, vamos los dos, tío. ¿Qué No, cojones? quédate tú aquí por si acaso no es. Sí. Esto Pero no hace falta mojarse. Y ya allí tenemos lo que te comenté antes que bajábamos. Esto está alto, ¿eh? Mm. Quiero decirte que desde que hemos entrado en esta sala hemos subido bastante. Todo el rato subiendo. Ya. Tiene que ser. Vamos a ver. Tírale. Sangre fría. Te dejo aquí la saca. ¿No te la llevas? No. Te dejo la mía que la tengo ayer. Así no paso, ¿eh? ¡Ah! Ahora. Oye, Jesús, esta galería mola más que las mierdas que normalmente encontramos, ¿eh? ¿Sí? Hoy- ¡Mucho más! ¡Hombre! Mira mi cabeza. Vas a perder el casco. Vas a perder el casco. Joder. ¿Por allá tira? Todo ¿Lo por- tengo delante? ¿Cómo? Te lo estoy mirando. Yo no sé dónde estás mirando tú, yo estoy encajado aquí, tío. Yo estoy yendo a... como por el borde del Gur, Jesús. Esto voy a guardarlo porque, tío, tengo que estar aquí. Y con llevar la cámara en la mano es un coñazo, macho. ¿Te ríes? Me descojono. Me cago en la leche. El recuerdo que teníamos de esto era que se llegaba mejor aquí, ¿verdad? Sí. Como siempre. Es lo que siempre nos pasa. Como siempre. Es lo que siempre nos pasa. Bueno, Jesús, aquí está. Ahí está nuestra. Nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo. ¿Vale? Nuestro objetivo. Hostia, tío, antes le he hecho un agujero al mono, Jesús. Que le he hecho un agujero al mono. ¿Otro? Aquí. Sacar todas estas piedras, yo creo que con la pata de cabra, Jesús, se podrán sacar. Medio. Ya veremos, tío. Nos ha costado 10 minutos, lo menos, venir aquí, ¿eh? Hostia. Estamos en una sala que encontramos, que está con formaciones muy chulas. Y... aunque bueno, pasa si se van embarrando. ¿Por ahí se pasa bien o qué? Sí, ya me ves. Vamos a picar esto un poco. ¡Fua! Están durísimas. No puedes ni apoyarte. Déjamela. Buah. Buah, Jesús, maravilloso. Hostia, Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y aquí estas dos están pegadas, pero... Buah, Por poco ya tiempo. está.
Bien. Espectacular, tío. Mira, te quito el martillo. Hay que llevar aquí de todo. Hay que llevar de todo. Mira. Toma, te les voy a pasar los, Sí. los premios. Dame. Suéltala. Cuida tu pierna. Vale, mía. Apártala. Tírala. Quieto. Bueno, aquí no estorba. No sé si vamos a pasar, pero... Espérate. Joder. Hueco, Cuidado, cuidado. desde luego, la palanca... Mira, aquí hay una escombrera. Aquí arriba, Jesús, hay una escombrera. Hay una escombrera habilitada para tirar. Esta es más grande. Vale. Hombre, me parece que las sacamos todas, ¿eh? Es un pelín grande. Hay que sacarla así. Quítate el martillo, no lo perdamos. Es que esta es muy grande. Venga, ánimo, 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 Dani. Ánimo. La cabeza. Esta. Venga. Ruédala. ¡Ruédala! Los ¡No cojones. rueda! Los cojones, ruédala. ¡Ah! ¡Ruédala! Hostia, es que voy para allá, a ver si llego. ¡Ah! ¡Buah! Va, qué máquina. ¡El gran pedrusco! Vale. Lánzamelo un pelín. Cuidado, pesa un Vale. huevo, ¿eh? Cuida. Vale, vale, mía, mía, mía. Mía, mía, no te preocupes, mía. Quieto. Buah. Vale, ahí va de puta madre para apalancarte y todo. Sí. Esa Aparte- piedra ha sido una gran Sí. piedra, ¿eh? Y fíjate que llegamos ahí, tío, para ver la ventana, ¿eh? Está jodido llegar aquí, ¿eh? Joder. Que tenemos ganas, ¿eh? Por eso no ha llegado nadie a ver la ventana. O sea, ¿por qué te crees que no ha venido nadie a ver la ventana? Sí, está suelto. Buah, está suelto. Buah. Hostia, vaya pedazo de pedrolo, ¿no? Ese es uno grande como el de antes. Está el agujerito ya picado. Jesús, yo veo ya el suelo blanco con espumita blanca y todo. No y jodas. brillando, sí, lo veo desde aquí. Y hombre, lo que pasa es que todavía no cabemos. Pero... Uy, lo bueno es que este era nuestro último sitio, ¿eh? Buah. El último sitio que nos queda por mirar, tío. Aquí en toda esta zona. Para usar este martillo hay que almorzar, ¿eh? Sí. Ese es muy grande, tío. Pero, ¿cómo rompe, macho? Pero es que si tienes fuerza, sí. Y aquí hay otra que sí la quito. Pasamos seguro, Jesús, ya, ¿eh? Vale. Vale, lo estoy haciendo un poco más cómodo. Un poco más cómodo porque... Te lo saca. Pruebo, ¿eh? Vale. Habrá que coger la saca. Sí, la llevo ya. Vale. Hay unas puntas aquí que no veas, pero bueno. Un poco de decir, vámonos. ¡Ostras! ¿Engancha el mono o qué? Se engancha el mono. Joder, sí. Hay que descansar, ¿eh? Buah.
Joder, ¿Qué tal eso? joder. Tendrás ya la cabeza fuera en la otra sala, ¿no? Tengo medio cuerpo en la otra sala, pero hay una piedra aquí detrás. ¿Qué? A ver si voy a tirar el martillo o se va a caer en algún sitio. ¡Uah! Jesús, ¿qué ha pasado? Bien. Bien. Dime al vídeo, Póntelo a la mitad y así nos quedamos sin luz y es más emocionante la salida. Sin luz desde aquí Sin hasta luz. fuera con la luz del móvil. Sobra. Pero no hace falta ni luz de móvil. Ah, en 3 o 4 horas estás fuera. Vale. Da igual. Ya, sino que vengan a buscarnos, coño. Sí, iban a venir a buscarte. Bueno, a partir de aquí, que no lo hemos Aquí dicho, ya es- mírale, aquí está la desobstrucción que acabamos de hacer, que es allí detrás de aquello. Entonces hemos parado a beber agua y a cambiar las baterías de la cámara y ahora vamos a hacer la primera intrusión en esta sala que acabamos de descubrir. ¿Es eso? Buah. Mira, Joder. además estos son distintos. Es Estos que, son distintos, es que son ¿eh? distintos Aquellos son en todos los excéntricos. sitios, son distintos en todos los sitios. Aquellos son prismáticos, son regulares. Estos parecen hexágonos algunos, son con caras planas. Ahí abajo está todo lleno de concreción abajo, eso estará taponado. ¿Y hacia tu derecha? Hacia mi derecha continúa, a ver. Qué bonito. Tírate para atrás, tío, no me jodas. Tírate para atrás, no te metas ahí. Es que estoy grabando, Jesús. Hay que grabar el... Métele luz allí detrás. Ahí, por ahí, por ahí. Espero que esto en el vídeo luego se vea, tío. Aquellas excéntricas, ¿has visto qué largas son? Mira, si son larguísimas. Lo que pasa es que ahí no hay que entrar, No, no entiendo. pero... Y eso de la izquierda blanquito, tío. Bueno, otro día aprovechado, ¿eh? Está hecho todo de triángulos de cristal. Eso no me lo puedo creer. Esto, Jesús, es flipante. Agua, esto le tenemos que echar Eso- un poquito de agua. Ya, tío. Eso es que aquí no te pueden ni arrimar. No, ya ves, yo más no me arrimo, tío. Aquí te arrimas y se va todo a tomar por culo. Pero es que, joder, ¿qué haces? ya me estoy conteniendo para no bajar allí abajo. No, a ver aquello. Eso si acaso te traes la cámara buena o lo que quieras, aquí le haces una Sí. de la hostia y luego ya bajas. Hombre, a lo mejor a la parte de arriba no, porque haríamos mierda esto y no. Pero aquel agujero sí que vamos Sí, a ver. aquel agujero sí, aquel agujero entramos desde arriba. Aquel agujero voy ya. Mientras que tú sacas aquí 4 fotos. Por lo menos hacemos la foto los dos. Cristalizado. Ese agujero, eso hay que explorarlo como si esto fuera la última cueva que quedara en este país, Jesús. Que yo de allí.